Ya. Muy buenas noches, querida comunidad. Gusto de tenerles aquí y poder compartir, poder hacer juntos este encuentro, ¿no? El día de hoy vamos a seguir con esta dinámica de podernos entrar en sintonía y para ello voy a compartir pantalla para que podamos ver desde una diapositiva un pequeño resumen del trabajo que ya se va haciendo, ¿no? En esta ocasión, Alexis nos va a ayudar con esta parte. Así es, perfecto. Entonces, en la lectura anterior hemos recorrido desde la página 63 hasta la 70. Vamos a señalar algunos acontecimientos que se dio en la lectura, acontecimientos principales que nos irá dando la dirección de lo que vamos a leer hoy. Estábamos en el capítulo de El Barquero. El barquero, en este caso, nos presentó una pregunta muy importante que le hace Vasudeva, le hace a Siddhartha, ¿no? Es como una pregunta de confirmación de lo que Siddhartha ha encontrado. Y es la siguiente. También has aprendido tú, le preguntó una vez. ¿Has aprendido del río el secreto de que no existe el tiempo? En este momento se revela ya una dimensión de la eternidad donde está la plenitud y quizás la felicidad tan anhelada, ¿no? La que buscamos todos. La verdadera felicidad, no la que nos plantea muchas veces el tema del mercado, ¿no? La fábrica de la felicidad, sino una felicidad verdadera y profunda que da paz y plenitud. La eternidad como una perpetuidad, no hay principio, no hay sucesión y tampoco hay fin. Ya no existe el tiempo. Eso es lo que descubre Siddhartha y lo que Vasudeva también había descubierto en su tiempo, ¿no? Eh, Siddhartha hablaba encantado, estaba emocionado, se le había producido una inspiración porque encontró el sentido a otra pregunta que aparece en la lectura. ¿No era todo el tiempo el sufrimiento y el miedo? Al dominar o eliminar el tiempo, todo se soluciona. Está feliz porque encontró el gran secreto para el sufrimiento y para los miedos, para los temores. Imagínate el gran tesoro que está encontrando ahorita. En ese momento, Vasudeva se le inclina y le dice algo al oído con mucha alegría y le presenta la sílaba sagrada, el mantra sagrado. Le dice, el sagrado Om que le había comunicado, ¿no? Lo mismo que antes había dicho a Siddhartha, le comunicó a Vasudeva en su tiempo el sagrado Om, esta meditación profunda. Era algo parecido que encontraron. Al punto que muchos de los viajeros, al verlos a los dos barqueros, ya les tenían por hermanos. Algo había tan familiar en sus caras que los tenían ya como hermanos, ¿no? A veces, ¿qué es lo que encontraban los visitantes en estos dos barqueros? En el rostro de estos dos barqueros. Eh, irradiaban luz, irradiaban paz, irradiaban verdad, alegría, amor. Era, si se reactiva el audio, estamos, si me Ya. escuchan, Sí, sí, ahora sí. Alex. ya. Entonces decíamos que en estos rostros se encontraba luz, paz, verdad, alegría, amor. Son rostros familiares como los que nos ha pasado, creo yo, que cuando vemos un rostro que nos impacta, decimos, yo creo que le conozco de tiempo atrás, o quizás le conozco desde siempre. Es algo familiar que se genera. Cuando encontramos estos rostros, lo que se genera es confianza y por consiguiente una amistad. Confianza y amistad es lo que genera. No es cuestión, y esto es muy importante, miren, que no es una cuestión de perfección humana,
sino es una cuestión espiritual de amor. Quiero decir que no es quizás una disciplina para cumplir hábitos y normas, para ser mejor ser humano cada día, ¿no? O cumplir un checklist de cómo me estoy portando y cómo estoy avanzando y cómo estoy creciendo. No, no, quizás no es eso, sino una cuestión más adentro que es esta cuestión espiritual del amor. A la final, la medida es del amor. ¿Cuánto amo y cuánto puedo dar y cuántas vidas puedo iluminar, ¿no? Algo por ahí. Entonces, aquí una pregunta muy importante es, ¿queremos ser ese rostro para los demás? ¿Queremos ser ese rostro que ilumina como Gotama, como Siddhartha, como Vasudeva para los demás? Yo creo que sí es posible, ¿no? Y podemos intentarlo. Avanzando un poco más con resumen, otros acontecimientos importantes es que Gotama está agonizando, el majestuoso está enfermo y pronto va a morir. Tendrá ya su última redención, ¿no? Y la gente peregrina precisamente para mirar este rostro que ilumina, que encanta, que es de amistad, que es de confianza. Otro acontecimiento importante, Kamala y su hijo Gotama, y su hijo Siddhartha, el pequeño Siddhartha, peregrinan a presenciar la muerte de Gotama. En este trayecto, Kamala es mordida por una serpiente, si recuerda. Esta mordedura le va a causar en breve la muerte, ¿no? Entonces, al ser mordida por la serpiente, Vasudeva la rescata y le lleva a la cabaña donde está Siddhartha. En ese momento, el reconocimiento es mutuo entre Siddhartha y Kamala, se reconocen a primera vista. Es como que no ha pasado el tiempo, se reconocen enseguida. Lo que sí se dan cuenta es que han envejecido, las arrugas de las canas y todo eso que se dice el uno al otro, ¿no? Y de paso ya le presenta al hijo pequeño, lo cual genera un movimiento interno muy fuerte en el corazón de Siddhartha. Kamala agoniza y muere en compañía de Siddhartha. Una muerte acompañada con los dos seres que más ama, el padre y el hijo, en este caso Siddhartha y el pequeño Siddhartha. Y por último avanzamos también hasta el capítulo que se llama El Hijo. Como recordamos, el hijo fue criado en opulencia y no asimilaba con sencillez la vida sencilla que vivía Siddhartha, ¿no? Empezaba a generarse problemas. Y Siddhartha, problemas de convivencia sobre todo. Y Siddhartha empezó a entender que con su hijo no le había llegado la paz, no le había llegado la paz y tampoco la felicidad, sino la pena y la preocupación. Aquí nace la preocupación por el destino de su hijo. Siddhartha ya se preocupa del destino de su hijo y le da miedo de que se hunda para siempre en el samsara. Como recordamos, el samsara es lo mundano, ¿no? Equivale a lo mundano el significado. Entonces le da miedo de soltarle al mundo y que el poder, la riqueza en la que él está metido en la casa de este mercader, ¿no? Le da miedo que se pierda ahí, pero aquí le dice Vasudeva algo importante. Eh, Le dice que, ¿acaso puedes protegerlo contra el samsara? Aunque tú murieras 10 veces por él, no conseguirás apartarle lo más mínimo de su destino. Los de corazón duro se equivocarán mucho para aprender. Entonces prácticamente le dice que por más esfuerzos que haga o así esté cuidándole todos los días, no va a poder intervenir mucho en el destino y en las decisiones que tome su hijo. Hasta ahí hemos llegado con el resumen. Ahora brevemente vamos a avanzar con la introducción a lo que vamos a leer. Braulio, por favor, si le revisas, creo que necesita carga el computador y por si acaso voy a apagar. Avancemos. En el mantra, perfecto. Hoy terminaremos del capítulo del Hijo e ingresaremos al capítulo 11, que es el mantra sagrado Om. Entonces,
El mantra sagrado Om significa Om Mani Padme Hum. Se conoce como el mantra que se utiliza en el budismo. La sílaba Om representa el cuerpo, el espíritu y el habla de Buda. Mani es para el camino de la enseñanza. Padme por la sabiduría del camino y Hom indica la unión de la sabiduría con el camino hacia ella. Es un camino de sabiduría inspirado por el espíritu en este caso del Buda, el secreto del universo y todo lo que hemos visto, ¿no? El Atman anteriormente. Y para poder entender este concepto, ¿no? Este concepto, creo que sería bueno recurrir a un poema que lo utilizan mucho los budistas en sus clases de yoga y sus clases de espiritualidades. Es anónimo, pero creo que nos va a dar una buena señal, identificación o significación de lo que significa el hombre. A continuación los leo. Amor infinito. Espero oír tu voz el resto de mi vida. Quizás sea pedirte mucho, que me acompañes hasta el final y exploremos juntos la luz del mundo. Pero es todo cuanto busco. Espero que me acompañes antes y después del mundo, cuando cuando ya no quede nada aquí y el desierto sea inevitable. Espero sentir siempre tu presencia en los océanos o en el desierto, en el corazón o en la quietud de la tristeza, allá donde puedas recogerme con tus abrazos de esperanza. En cualquier región de mi destino, espero sentir la llamada de tu amor infinito. Ser sin más en ti, en tu luz. Vida encontrada. Búsqueda amanecida. Muy bien, entonces un poema de amor infinito, perpetuo, eterno, más o menos de lo que el Om nos habla, de lo que el río nos habla. Y con esto nos preparamos para continuar con la lectura. Muchas Voy a gracias, Alexis. proyectarle. Gracias. Sí, pienso que es bastante bueno ir generando estos resúmenes, ¿no? Del 63 al 70. Bueno, ya retomando, la última vez nos quedamos aquí, al final del 70, y ahí empezaríamos esta otra parte que ya bien lo mencionaba. No obstante, ahora, desde que tenía a su hijo, también Siddhartha se había convertido en un ser humano. Sufría por una persona ajena, la amaba, y perdido por su amor se había convertido en un necio. También Siddhartha sentía ahora por primera vez en su vida, aunque tarde, aquella pasión, la más fuerte y especial pasión. Sufría por ella, penaba extraordinariamente y sin embargo a la vez experimentaba una felicidad, una renovación, una nueva riqueza. Bueno, continuemos con lo que sigue. Sé si nos puedes ayudar, Jonathan. A ver, se daba perfecta cuenta de que ese amor ciego hacia su hijo era una verdadera pasión, algo muy humano, un samsara, una fuente turbia, un agua oscura. A pesar de ello, a la vez sentía que la era valioso, necesario, como su propio ser. ¿Tienes un audífono? Pero también se tenía que satisfacer aquel placer. También se tenían que probar esos dolores. También, ahí no alcanzo a ver, tengo una pantalla negra al lado izquierdo. Perdón. Allá. También se tenía que satisfacer aquel placer. También se tenían que probar esos dolores. También se debían cometer esas necedades. Mientras tanto, el hijo le dejaba cometer esas necedades y consentía que se humillara diariamente ante sus caprichos. Ese padre no poseía nada que pudiera admirar del muchacho, nada que le hiciera temer. Era un buen hombre, bondadoso, amable,
quizá piadoso o un santo, pero estas cualidades no podían convencer al joven. Le aburría a ese padre que le encerraba en aquella miserable choza. Se cansaba que a cada grosería suya le contestara con una sonrisa, a cada insulto con un gesto de amabilidad, a cada malicia con bondad. Eso era precisamente lo que más odiaba del viejo. El muchacho habría preferido que le amenazara, que le maltratase. Y llegó el día en que, no me cree, Lo siento, se movió un poco. a ver, Ahí, allá. Y llegó el día en que estallaron los sentimientos de Siddhartha y se dirigieron directamente contra su padre. Le había dado un orden que recogiera leña, pero el chico salía de la choza. Permaneció allí, testarudo y furioso. Pataleó, apretó los puños y en pleno acceso arrojó todo su odio y desprecio a la cara del padre. Busca tú mismo la leña, le gritó excitado. Yo no soy tu criado. Ya sé que no me pegas, que no te atreves. Ya sé que con tu piedad y paciencia continuamente me quieres castigar y seducir. Deseas que sea como tú, piadoso, amable, sabio. Sin embargo, escúchame. Prefiero ser un ladrón o un asesino e irme al infierno antes que ser como tú. Te odio. No eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi padre. La ira y el disgusto le desbordaron. 100 palabras funestas se lanzaron contra el padre. Seguidamente el muchacho desapareció corriendo y no regresó hasta la última hora del crepúsculo. Sin embargo, a la mañana siguiente había desaparecido. Tampoco hallaron el pequeño cesto de mimbre de 2 colores en el que los barqueros guardaban las monedas de plata y cobre que recibían como paga de su trabajo. Igualmente se había perdido la barca. Siddhartha la vio en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado. Debo seguirle, se dijo Siddhartha, que todavía temblaba por los insultos del muchacho el día anterior. Un niño no puede cruzar solo el bosque. Se perderá. Tendremos que construir un bote, Vasudeva, para llegar a la otra orilla. Haremos una lancha, contestó Vasudeva, para ir a buscar la barca que el joven se ha llevado. Pero a él deberás dejarle correr, amigo. Ya no es un niño, sabrá arreglárselas. El muchacho busca el camino de la ciudad y tiene razón, no lo olvides. Hace lo que tú mismo has olvidado hacer. Se preocupa por sí mismo, sigue su camino. Siddhartha, veo que sufres, pero son tormentos de los que uno puede reírse, y tú te burlarás de ellos muy pronto. Siddhartha no contestó. Ya tenía el hacha entre las manos y empezó a construir un bote de bambú. Vasudeva le ayudaba para atar las cañas con cuerdas de hierbas. Entonces abandonaron la orilla. La corriente los llevó río abajo. En la otra ribera arrastraron al bote corriente arriba. ¿Para qué te has traído el hacha? Inquirió Siddhartha. Vasudeva contestó. Podría ocurrir que el remo de nuestra embarcación se pudiera perdido. Sin embargo, Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Creía que el muchacho habría roto o arrojado el remo para vengarse y a la vez impedir que le siguiera. Y realmente en la barca no había remo. gracias, John. Gracias. Está por ahí Ricky. ¿Puede ayudar? Ricky, ¿no? Débora, por favor. Ya, estábamos en que no había remo, ¿no? Sí, Ya. Vasudeva señaló el suelo de la barca y fijó la mirada en su amigo con una sonrisa, como si quisiera decir, ¿no ves lo que tu hijo desea decirte? ¿No te das cuenta de que no quiere que le sigas? Pero no lo expuso con palabras. Tomó el hacha y empezó a cortar un nuevo remo. No obstante, Siddhartha se despidió para ir a buscar al fugitivo. Vasudeva no se lo impidió. Cuando Siddhartha llevaba ya mucho tiempo en el bosque,
se dio cuenta de la inutilidad de la búsqueda. Pensó que el zagal ya se le habría adelantado mucho, llegando entonces a la ciudad, o bien, si todavía estaba en camino, se escondía de él. Al seguir reflexionando, comprendió que realmente no se preocupaba de su hijo. En su interior tenía la certeza de que no le había sucedido nada y que en el bosque no le amenazaba ningún peligro. A pesar de ello, corría sin descanso, no ya para salvarle, sino solo por el fuerte deseo de verle una vez más. Y así llegó hasta la ciudad. En la carretera ancha, cerca de la población, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que antes fuera propiedad de Kamala, allí donde la vio por primera vez sentada en su litera. Su alma despertó, de nuevo se vio allí de joven, un samana barbudo y desnudo, con el cabello polvoriento. Siddhartha se quedó durante mucho tiempo ante la puerta y observó el interior del jardín. Pudo ver allí monjes de hábito amarillo paseándose bajo los frondosos árboles. Permaneció en el mismo lugar un buen rato. Pensó, recordó la imagen, escuchó la historia de su vida. Mucho tiempo contempló a los monjes, pero viendo a los jóvenes Siddhartha y Kamala bajo los altos árboles. Con claridad observó cómo Kamala le entregaba el primer beso. Vio a Siddhartha que sentía desprecio y orgullo por su antigua vida de brahmán y buscaba afanosamente y con vanidad la vida mundana. También pudo percibir a Kamaswami, a los criados, vio las fiestas, los jugadores de dados, los músicos. Sintió que el pájaro de Kamala vivía otra vez. Respiró el sansara. Volvióse a encontrar viejo y cansado, hastiado, deseoso de suicidarse, y por segunda vez le salvó el Om. Después de permanecer junto a la puerta del parque, Siddhartha comprendió que era necio el deseo que le había conducido hasta aquel lugar. No podía ayudar a su hijo, no debía atarse a su hijo. Dentro de su corazón sentía el profundo amor hacia el muchacho, como si se tratara de una herida, pero a la vez esa herida no era dolorosa, sino que se convertiría en una brillante flor. Se puso triste porque hasta entonces aún no había brotado la flor, ni siquiera brillaba. Ahora tan solo existía el vacío en aquel mismo lugar en el que había ido a buscar a su hijo. Se sentó tristemente, experimentó como si algo muriese en su corazón, un vacío, una desilusión, una falta de objetivo. Se encontraba allí ensimismado, esperando. Lo había aprendido del río, aguardar, tener paciencia, escuchar. Y se hallaba allí, contemplando el polvo del camino, atendiendo a su corazón triste y cansado. Esperaba la voz. Durante muchas horas permaneció aguardando, ya que no podía ver ninguna imagen. Estaba hundido en el vacío. Se hundía sin ver el camino. Y cuando sentía el dolor de la herida, hablaba en silencio con el Om. Se llenaba del Om. Los monjes del jardín le vieron. Al notar que se quedaba allí durante horas y horas y que en su cabello gris se depositaba el polvo, uno de ellos se le acercó y le colocó a su lado dos frutos del bananero. El anciano no los vio. Una mano que tocó su hombro le despertó del sueño. Inmediatamente reconoció aquel contacto cariñoso. Avergonzado volvió en sí. Se levantó y saludó a Vasudeva, que le había seguido a la distancia. Al ver la cara cordial de Vasudeva, con sus ojos serenos,
arrugados por la sonrisa. También sonrió Siddhartha. Ahora advirtió los frutos del bananero, los levantó, dio uno al barquero y se comió el otro. En silencio regresó con Vasudeva al bosque, a la barca. Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido. Nunca más nombraron al muchacho. Jamás se mencionó la fuga. En ningún momento se renovó la herida. Muchas Al- gracias, Débora. Gracias. ¿Podría ayudarnos, por favor, Nicole? Sí, claro. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se tendió encima del lecho. Poco después, Vasudeva se le acercó para ofrecerle una copa de leche de coco, pero Siddhartha ya dormía. Om. Durante mucho tiempo aún se resentía de la herida. Siddhartha tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Le era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia, sin pensar. Tantas personas, tantos miles de personas poseen la más dulce felicidad. ¿Y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones, y tienen hijos, y los aman, y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Pensaba con tanta simpleza que Siddhartha ahora se parecía a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Ahora observaba a las personas desde otro ángulo distinto, quizás menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés. Cuando cruzaban viajeros corrientes, gentes infantiles, comerciantes, guerreros, mujeres, ya no se mostraba tan asombrado de esas personas como antes. Los comprendía y se interesaba por su vida, que no se guiaba por raciocinios y conocimientos, sino únicamente por instintos y deseos. Ahora sentía igual que ellos. Aunque Siddhartha se encontraba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Ahora le parecía que esos humanos pueriles eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo. Se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. El amor ciego de una madre hacia su hijo, el orgullo estúpido de un padre presumido por su único vástago, el afán ofuscado de una mujer joven y frívola por las joyas, por la mirada de admiración de los hombres, todos esos instintos y pasiones simples y necias, pero de enorme fuerza, se imponían ahora ante Siddhartha con un poder avasallador. Ya no eran chiquilladas. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía. Deseaba lograr una infinidad de metas, efectuaba viajes, combatían en guerra, sufría infinitamente, portaba hasta lo indecible. Por ello, Siddhartha los amaba. Veía en ellos la vida, la existencia, lo indestructible. El Brahma se hallaba en cada una de sus pasiones, de sus obras. Esos seres le eran simpáticos y admirables por su ciega felicidad, por su ofuscada fuerza y resistencia. No les faltaba nada y sin embargo el sabio y filósofo solo les aventajaba en un detalle diminuto, la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o conocimiento tenía valor, o si quizá se trataba también de otra necedad de los humanos pensadores. En todo lo demás, los seres mundanos eran iguales a los sabios, incluso a menudo los superaban, como también los animales, al obrar con fortaleza y sin dejarse inmutar. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición del alma,
de una capacidad, de un arte secreto, de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Paulatinamente se abría esa flor en su interior, se reflejaba en el arrugado rostro aniñado de Vasudeva. Armonía, conocimiento de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. No obstante, la herida le dolía aún. Siddhartha pensaba en su hijo con ansiedad y amargura. Mantenía su amor y afecto dentro de su corazón. Permitía que el dolor le consumiera, cometiera todas las necedades del amor. La llama no se podía apagar por sí sola. Gracias, Nico. Gracias. Y cerramos, por favor, Tati. Listo. Y un día, cuando la herida le desgarraba, Siddhartha cruzó la otra orilla del río con ansiedad. Se bajó de la barca y se encontró dispuesto a dirigirse a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suavemente, en silencio, ya que era el tiempo de la sequía. Sin embargo, su voz sonaba de manera extraña. Reía. Sencillamente el río se reía. Evidentemente, se veía del viejo barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poderle escuchar mejor y vio reflejado su rostro. Aquella cara le recordaba cosas pasadas y se dio cuenta de lo siguiente. Aquel rostro se parecía mucho a otro que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía al de su padre, el Brahma, y recordó que hacía mucho tiempo de joven había obligado a su padre a que le dejara marcharse con los ascetas. Y luego fue su despedida, su marcha y su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría Siddhartha por su hijo? ¿No había muerto su padre hacía tiempo solo, sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué no tenía que esperar Siddhartha la misma suerte? ¿No se trataba de una farsa, de una circunstancia rara y estúpida? Esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal. El río se reía. Sí, así era. Todo lo que no se había terminado de sufrir y solucionar regresaba de nuevo. Siempre se volvían a sufrir las mismas penas. Y Siddhartha regresó a la barca, volvió a la choza y siguió pensando en su padre, en su hijo, en el río que se burlaba, en su enemistad consigo mismo. Iba a desesperarse, incluso echarse a reír con el propio río, de sí mismo y de todo el mundo. Sí, todavía no florecía la herida. El corazón aún se defendía contra el destino. Todavía no brillaba la serenidad y la victoria del sufrimiento. Pero Siddhartha sentía la esperanza, y al regresar a la choza, un deseo irresistible le obligó a abrir su alma ante Vasudeva, a mostrarle todo, a contarle todo al maestro de audiencia. Vasudeva se encontraba en la cabaña trenzando un cesto. Ya no conducía la barca, pues sus ojos empezaban a volverse débiles. Y no tan solo le fallaba la vista, sino también los brazos y las manos. Lo único que no cambiaba era su floreciente alegría y la serena benevolencia del rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablar lentamente. Ahora contaba lo que nunca había dicho, sobre su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento, de la necedad ante tales deseos, de su inútil lucha contra todo aquello. Lo contó todo. Podía decirle todo, incluso lo más delicado. A Vasudeva se le podía explicar todo, mostrárselo, narrárselo. Le mostró su herida, le contó su última fuga, como hoy se había dirigido a otro lado del río, como un niño fugitivo dispuesto a ir a la ciudad, y de cómo el río se le había burlado. Habló durante largo tiempo mientras se desahogaba. Vasudeva escuchaba con su cara sonrosada. Siddhartha sentía que esa atención de Vasudeva era más fuerte que nunca. Notó que sus dolores y temores se le transmitían y cómo Vasudeva se los devolvía. Mostrarle herida a ese oyente era como bañarle en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía. Y Siddhartha continuó hablando
reconociendo, confesando, cada vez que percataba que el que escuchaba ya no era Vasudeva, ya no era aquel hombre inmóvil que se impregnaba de su confesión como el árbol se empapa con la lluvia. Ese ser inmóvil era el propio río, el Dios mismo, la eternidad en persona. Y a la vez Siddhartha dejaba de pensar en sí mismo y en su herida. Empezaba a comprender el cambio de Vasudeva. Cuando más lo sentía y penetraba, menos sorprendente le parecía. Percatábase entonces de que todo era natural. Vasudeva ya hacía tiempo que estaba así, casi desde siempre, únicamente que Siddhartha no se había dado cuenta. También a Siddhartha le faltaba muy poco para llegar a ser igual que Vasudeva. Sentía que ahora le miraba como el pueblo observaba a los dioses y que esta situación no podía durar. Su corazón comenzó a despedirse de Vasudeva, mientras su boca continuaba hablando sin detenerse. Cuando terminó, Vasudeva dirigió a él su mirada amable y algo débil. No pronunció una palabra. Su rostro silencioso expresaba amor y serenidad, comprensión y sabiduría. Tomó la mano de Siddhartha, la condujo al banco junto a la orilla del río y se sentó con él. Vasudeva sonrió a la corriente. ¿Le has oído reír? Comentó. Pero no lo has oído todo. Escuchemos y verás cómo dice más cosas. Y prestaron atención. El canto polífono del agua se oía suavemente. Siddhartha tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes. Su padre solitario llorando por el hijo. Siddhartha mismo también solitario y atado a su hijo con los lejanos brazos del anhelo. También su hijo. El joven Siddhartha, ansioso, corriendo por la ardiente senda de los jóvenes deseos. Cada uno se hallaba dirigido hacia su meta, obsesionado con su fin, sufriendo por su objetivo. El río lo narraba todo con su voz de sufrimiento, con cantos ansiosos, tonalidades tristes, corrientes curiosas. ¿Lo oyes? Preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Gracias. Siddhartha, Sí, gracias. Les vamos a quedar hasta aquí. Qué bueno que se convierte ahora este capítulo, ¿no? Todo el sentir, todo el percibir de Siddhartha es bastante genial. Yo acá voy a empezar a generar los grupos, entonces voy a detenerme un poco a ello. Ya, yo creo que está bien si hacemos dos grupos. Solo aquí no sé cómo establecer los tiempos. Quiero preguntar, Mere, si de pronto tú sabes cómo asignar los grupos, o si no, hacemos una sala general. Sí, donde dice participantes, ahí puedes asignar los grupos. Mm, Hay una partecita. Bueno, yo ya no puedo hacerlo porque estás de anfitrión, entonces no puedo verle desde acá. Pero hay una parte donde ahí donde está al lado de participantes y eso también tienes una, o sea, yo no le puedo ver ahora porque ya te pasé, pero al ladito dice creación de grupos, ahí donde dice, es que yo ya no puedo verlo. Ujú, ujú. una sola sala, pues. Una sola sala, sí, me parece bien también. Una sola sala. Sí. ¿Qué tal, Chinito? Sí, estamos 13 personas, tenemos para dialogar, compartir hasta las 10:05, 20 minutitos. Así que, bueno, la mayoría sabe ya la dinámica de la sala de diálogo, reflexión, compartir aquello que me ha tocado, qué es lo que más me ha resonado de lo que he leído en esta noche, y lo compartimos y dialogamos en torno al tema. Así que está abierto los micrófonos, las cámaras, para los que quieran. Adelante.
Ujú. Hola, hola con todos. A ver, yo empezaré. Ya. A ver, a mí yo antes de llegar a la parte que decía que le ve, que se vio el rostro y recordó lo del padre, yo recordé eso, dije, le está pasando lo mismo que cuando Siddhartha ya se fue del lado de su padre, que podríamos decir no que eso es un karma, sino que es como una ley de vida cuando tenemos ciertos papeles en nuestra vida, lo que nos toca, nuestra asignación en cada momento de nuestra vida. Somos hijos, llegamos a ser padres, llegamos a ser abuelos, llegamos a ser hermanos mayores, hermanos menores, pero siempre vamos a encontrar, para mi forma de ver, alguien a quien aconsejarle desde nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo también necesitamos que nos aconsejen. Entonces siempre vamos a estar en medio, creo yo. No, nunca vamos a estar ni toda la vida arriba de alguien o debajo de alguien. Justamente él no se ha dado cuenta y creo que eso nos pasa a todos cuando vamos creciendo y las que somos mamás nos pasa eso, que cuando los hijos empiezan revoltosos, algo digo, chuta, yo no era así. Y cuando te escucha tomar, dice, no, si eras peor. Entonces creo que a veces no recordamos porque estamos metidos en esa asignación de ser en ese momento. Y cuando nos toca pasar, podemos decir, chuta, así, a veces comparamos, decimos, así seríamos, o razón tenía mi mamá o algo, porque creo que justamente eso es lo que da también la sabiduría de los años, la experiencia. Y es lo que ahorita Siddhartha está encontrando. Está dándose cuenta que esa es la verdadera sabiduría. El también dejar ir. Me llamó mucha atención eso que él realmente decía no estaba preocupado. Y sí fue para mí como doloroso cuando dice que solo quería verlo por última vez. Y creo que nuestros padres, cuando estamos haciendo el papel solo de hijos y no de papás nosotros, cuando un hijo se va o algo de tus papás, a veces dicen, el solo verte, ellos saben si estamos bien o estamos mal. ¿Ya? Y no nos preguntan cómo estás, sino que solo verte. Y es un aliciente para un padre el verle. Y él recuerda que su padre no lo vio por última vez y él sentía que su hijo estaba bien. Él tomó su camino al igual que lo hizo en años anteriores, pero él solo quería verlo por última vez. Es como añorar esa despedida con el hijo, del darle como la bendición al hijo cuando se va y darle esa bendición que es por años para que le vaya bien y saber que está bien, el solo hecho de verlo. Entonces eso sí como que duele porque él recordó que no pudo y el hecho de aferrarse a eso de solo quiero verlo por última vez. Esa parte me gustó mucho y sí como que duele. Sí, genial escucharte, Tati. Me hiciste recordar algunas frases célebres de nuestras madres o nuestros padres. Cuando los hijos no hemos comprendido la situación económica de crisis o de sufrimiento del hogar, y cuando somos niños o jóvenes exigimos porque no conocemos, no sabemos. Y las frases célebres son pues que ya entenderás cuando seas padre o, o cuando trabajes, ahí entenderás cuando seas padre, cuando trabajes, cuando sepas lo que es ganarte $1, entenderás. Entonces uno se lo lleva eso como una frase célebre, pero que no la vamos a entender hasta el momento en que ya seamos padres o que estemos trabajando, ¿no? Así que muy bonito tu compartir y nos acerca mucho a esta familiaridad, a esta dimensión filial de padre e hijo, de Siddhartha con el pequeño Siddhartha. Bonito, Tati. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches, Hola, Eli. buenas noches, ¿cómo están? Sí, sí, a mí hay una parte que me ha llamado mucho la atención cuando Siddhartha sigue transportando, se puede decir, a todas las personas, ¿no? Y dice que viajan familias y con niños, papá, mamá, y que Siddhartha siente hasta una cierta
envidia, ¿no? Algo así, él dice, de ver que a lo mejor no son personas comunes y corrientes, son personas que posiblemente tienen sus defectos, incluso él dice, pueden ser personas hasta malas, pero él ve que son felices, él ve que se encuentran ahí contentos con sus familias. Entonces, a mí me asombra, digo, ahí yo creo que Siddhartha se da cuenta de su humanidad, ¿no? Y ve que en estas cosas sencillas, en estas cosas de lo cotidiano, yo creo que ahí está la felicidad, que a veces nosotros no nos damos cuenta, que la buscamos y a lo mejor está ahí en el día a día que vivimos, ¿no? En el tener, yo creo, ¿no? En dar gracias lo que tenemos cada día, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros trabajos, el quehacer cotidiano. En eso está, creo, la alegría, la felicidad. Y creo que Vasudeva vive eso. Por eso él siempre está feliz, por eso él siempre está con una sonrisa, porque él encuentra esta complacencia, se puede decir, en su día a día, en su trabajo sencillo. Y esto me llama la atención, ¿no? Y claro, Siddhartha es como que siempre busca ese camino, busca, pero creo como que se va dando cuenta, ¿no? Que en este vivir diario, ahí está la felicidad. Eso me llama la atención. Ujú. No, Eso me genial, llama. hermoso, Eli. Ujú. Esto de la transformación humana, ¿no? Ciertamente tenemos algo de divino también. Es lo humano y lo divino que en un momento confluyen, se unen y nos llega a purificar la mirada de la manera en que Siddhartha la purifica, al punto de ver a la gente que camina como algo propio, como una familia, como algo propio de él, ¿no? Y recuerdo una frase bonita, es de conceptos sobre el amor, ¿no? Dice, cuando tú puedas mirar a los otros con la misma ternura, con el mismo amor, con la misma compasión que tú miras a un bebé pequeño o a tu propio hijo, ahí estamos entendiendo lo que es la humanidad, el amor. Y lo que tú dices va por ahí, ¿no? Esa capacidad de ver al otro como que si fuera algo propio, algo mío. Yo creo que eso transformaría incluso la sociedad, porque trataríamos a todos, incluso a los que nos encontramos en las calles con todo el amor del mundo, ¿no? Es maravilloso. Eh, si tenemos tiempito también, ¿quién más quiere compartir? Está bonita esta conversa. Bueno, agradecer las compañeras de antes, como que me hicieron resonar muchas cosas bonitas. Y yo también me quedé como con dos partes, ¿no? Por un lado, el tema de esta búsqueda de Siddhartha de su vida es impresionante, ¿no? O sea, ha pasado por varias facetas desde que comenzamos el libro, ¿no? Y siempre como que en cada faceta hay un nudo crítico, ¿no? Hoy es su hijo, hoy es su hijo. Entonces, lo que decía Débora, ¿no? Hay veces los hijos también son ese es como nuestro espejo, ¿no? Y quizás algo te devuelve, ¿no? Quizás también para Siddhartha está siendo difícil, ¿no? Comprender, entender en ese contexto y a la vez quizás también le rebota muchas cosas que quizás él también pues en algún momento de decir ya al papá, ¿no? Acá en distinta forma, ¿no? Y en otro contexto. Y también me llamó mucho la atención desde eso, y lo compartíamos en la reunión anterior, en el grupo que estaba, em, que es difícil educar en libertad, ¿no? Para los hijos, para nosotros. Y siento que Siddhartha en esa búsqueda está intentando buscar su ser desde su libertad, pero ahora cómo educa en libertad a su hijo, ¿no? Y es una pregunta que yo todos los días me hago. Yo estoy educando en libertad a mis hijas y también yo me estoy educando en libertad para que ellas vean. En esta sociedad estamos educando en libertad,
o estamos educando para que obedezcan y hagan lo que nosotros queremos, ¿no? O qué más allá quiere el Ecuador, ¿no? Hay veces también me pongo como a mirar mucho más allá, no solo en la escuela, ¿no? Sino en las relaciones, en los barrios, en todos lados. Y siempre hay veces como que uno lo que busca es que el otro haga lo que yo quiero, no lo que él quiere. Y entonces es una cuestión que hoy al escuchar la lectura, en esa relación entre Siddhartha, el hijo, también me he rebotado a mí, ¿no? Como mamá, ¿no? Como mamá y también como mujer, de si yo me sigo educando en libertad o qué estoy haciendo también como historia, como mujer, no solo como esposa, no solo como madre, sino también como una mujer que quizás quiere algo distinto para su vida y para los otros, ¿no? Entonces, siento también hay un reto que no está siendo fácil para Siddhartha todo este camino y que siento que también es una invitación a que si queremos un camino de libertad, no es fácil. Entonces, a acogerlo. Y la otra parte que me llamó mucho la atención es volver al río, ¿no? Porque dice que en el río nos ha acompañado mucho, ¿no? Entonces, cada vez nos acompaña más. Y en el encuentro anterior, creo que Dani decía, y me resonó ahora en la lectura, es que parece ser que Siddhartha, el río ya es él, o sea, no está afuera. Y siento que esa también es otra invitación, ¿no? Cómo hacer de nosotros como un río que nos invita a fluir, a no tener nada seguro. Cuando los seres humanos estamos, es que queremos todo seguro, ¿no? Qué profesión, qué carro, qué casa, qué novia, qué ni sé qué. eh, o sea, siempre cuando ya algo se nos va de las manos, por lo menos a mí personalmente, no sé el resto, es como que me pongo, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y ahora el trabajo, las niñas? Entonces, siento una invitación desde que comencé este libro y en esta noche aún más de aprender a fluir, a soltar, a dejar que se haga la voluntad, yo desde cristiana, la voluntad de Dios, que se haga en mí y que cuando yo estoy quizás aferrada a algo o tengo sufrimiento porque no estoy haciendo la voluntad, estoy haciendo lo que yo quiero, pero quizás no es esa voluntad, ¿no? Entonces, siento que este río hoy me invita también a no mirarlo ya afuera, sino a mirar mi interna. Yo soy el río, ¿no? Y cómo quiero aprender de este río que nos invita a fluir, que siento que también nos invita a transformar, porque cuando en el río hay piedras y hay gotitas de agua, la piedra se va transformando, pero es tan bonito porque la piedra no se transforma de una, ¿no? La piedra se transforma con años y años y siglos y siglos. Y nosotros queremos ya lo inmediato, ¿no? Entonces también aprender a disfrutar de esa paciencia y también saber que la paciencia muchas veces es dolorosa, pero trae buenos frutos y aprender de eso. Entonces me siento como muy invitada a contemplar mi río y a saber hacia dónde tengo que fluir. Eso. Muchas gracias, Nerexi, lindo tu compartir. Has tocado un punto clave que es como una bisagra que nos permite continuar con este camino de Siddhartha, que es la libertad. La libertad que implica cierto grado de desprendimiento y abnegación de las cosas que amamos o los seres que amamos. ¿Para qué? Para dejar que aprendan en base a la experiencia, que es la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que es el gesto, uno de los gestos amorosos, pero más dolorosos a su vez que deben sentir los padres cuando el hijo decide volar y caminar. Pero creo que no, si es que como compartíamos en la anterior sala, si es que detenemos ese fluir del agua del río, joven alemán decía que si se le estanca el agua, al poco tiempo se pudre y huele mal. Entonces mejor dejarla fluir. Así que hermoso tu compartir y contentos, contentos, todavía tenemos tiempo, así que estamos aquí para escuchar. Yo solo compartir una cosa pequeñita, una frase que está en el texto que leímos hoy dice, mostrar la herida a ese oyente era como bañarle en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía.
una vez más nos está mostrando, ¿no? Que el río eh, viene a ser como esa purificación, ese alivio que sentimos cuando expresamos nuestros dolores, nuestras heridas, a, dependiendo de la creencia, ¿no? Pero a un ser superior, a la divinidad, aquel que puede sanar nuestras heridas del alma, como en este momento lo estaba pasando Siddhartha, y se sentía que que el río le bañaba, le refrescaba y y le como que le calmaba esta herida que le estaba sucediendo. Creo que todos alguna vez lo hemos experimentado. Si no lo hemos experimentado, bueno, eh, quizás no en este momento, pero cuando hay dolores muy grandes y uno ya no tiene a quién acudir, quizás siente que nadie le comprende. Tenemos como esta imagen que nos presenta Siddhartha, ¿no? Del río, esa conexión espiritual que nos puede aliviar esas heridas. Eso nada más. Sí, muy bonito, David. Había una parte que dice, esa herida se iba a convertir en una hermosa flor, pero no era instantáneamente que se hacía, había que esperar, y ahí se convirtieron en maestros de la paciencia, dice, ¿no? Cuando les tocó lidiar con el Junior, con Siddhartha hijo, eh, tenían mucha paciencia para tratarlo con cariño y no, quizá no entrar en esa dinámica de alteraciones o violencia, ¿no? Sino que con paciencia lo resistieron. Y sí, lo que dices del río, muy interesante. Yo creo que se puede identificar lo que decía Nerexi, el río externo, que es el agua que fluye como una imagen que podemos contemplarla, pero el río interno que acá aparece como el mantra sagrado que es el Om, el mantra sagrado el Om, es del río interno de Siddhartha y de Vasudeva. Me salta esta pregunta, ¿cuál es mi mantra? ¿Será una sílaba, será una palabra, será una frase, será un rostro, un recuerdo? No lo sabemos, cada uno puede descubrir su mantra, aquel punto de origen, digamos, o de encuentro total, el cual nos genera un dinamismo amoroso para poder vivir, nos da la fuerza en los momentos difíciles, como así Siddhartha. Entonces, esa pregunta sería interesante hacernos. ¿Cuál es mi mantra? ¿Cuál es mi mantra? ¿Qué tipo de mantra tengo yo? Descubrirlo, ¿no? Porque yo creo, yo todavía no lo sé, no le he puesto nombre, pero tocaría ver cómo se le pone nombre a esta cosa bonita, maravillosa que aparece. Sí, tenemos tal vez un tiempito más para alguien más que quiera opinar antes de concluir. No, me da gusto el que podamos haber hecho la sala, sí, una sola, porque siento que han salido temas aquí muy propios de lo que uno también va experimentando, ¿no? Recordando, trayendo el presente. Para Siddhartha también es una forma de ir descubriendo ese río, ¿no? Que ahora le da más forma, le da más color, más diseño. Y es interesante porque él tampoco se queda ahí, luego sale para ir ahora al bosque, ¿no? Encontrarse ya en otro estado, en otro momento. Y no deja de descubrir cosas, ¿no? Que al final están ahí, pero que ahora las siento de una forma distinta. Es como que nosotros también vamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Lo que nos dice mamá, lo que dice papá, es como que ahora todo va teniendo sentido y vamos generando mayor este, comprensión. Aquí Pepito, Pepi, nos ha dejado un mensaje, dice, ningún ser humano puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Este es de Heráclito sobre la transformación de las emociones. Me parece bastante valioso también, es como cada día tiene su sorpresa, ¿no? Y vivirlo estando presente es algo también que nos ayuda a poder
darnos cuenta que hay algo que nos está hablando, ¿no? Que nos está comunicando con nosotros, ¿no? Genial, muy bonito el aporte de José Luis. Si puedes, le copias del chat para pasarle luego al WhatsApp como frases o ideas que podemos compartir durante la semana. Bonito. Pues bien, ha llegado el tiempo de despedirnos de este hermoso compartir, esta hermosa lectura. Así que agradecerles mucho por la presencia. El día jueves estaremos de nuevo. Ya estamos a puertas de finalizar el libro. Nos queda un capítulo. ¿Y en qué página quedamos? Son 88 del digital. Creo que estamos en la 77. En la 76. 76. Sí. Entonces sí, nos falta alrededor de 12 páginas que creo yo que en dos lecturas más estará concluido el libro. Lo que se hace entre semana en la dimensión existencial y actancial puede ser reflexionar lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos leído y ver cómo se va dinamizando, revelando quizás en lo cotidiano. Eso podríamos hacerlo como ejercicio, ¿no? De esta semana. Así que, bueno, agradecerles mucho y nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias. Martes no es, martes 19. Sí, el martes 19. Martes Sí, 19. señor. Gracias. Iba a Es que preguntar, no va a haber el martes. como hablan de que cuando linda ya no hay noche. tiempo, ya no hay tiempo ni espacio, entonces yo también ya empecé a vivir esa dimensión de Siddhartha. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, chicas, cuídense, bendiciones. Chao, Buenas chao. noches. Gracias por seguirles. Hasta Mañana, chao. Chao.